Protesta en la maternidad. Trabajadores de la salud esperan ayuda humanitaria. Soberanía. Presidente Nicolás Maduro aseguró que ningún soldado extranjero entrará a Venezuela. Fases. El diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, hablará sobre la ayuda humanitaria. Critica apoyo a Guaidó. Turquía acusó a la Unión Europea de querer derrocar al gobierno que preside Nicolás Maduro. Zonas secas. Concejal Jesús Armas denunció que más del 80% de los habitantes de Caracas no reciben agua con regularidad. Fuego inducido. Al menos 10 muertos por incendio presuntamente provocado en París. Look de estrella. Lady Gaga deslumbró en el tradicional almuerzo de los Oscars. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Ya estamos listas. Hola, muy buenas tardes. De inmediato, Endrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. Médicos de la maternidad Concepción Palacios aseguran que la situación en este centro de salud es insostenible. Hoy protestaron nuevamente. Maoli Aldana estuvo allí y nos cuenta más detalles. Adelante, Maoli. Buenas tardes. Médicos de la maternidad Concepción Palacios denuncian que son víctimas de acoso laboral por parte del sindicato de trabajadores de este centro de salud. También rechazan que los tilden de mendigos por pedir ayuda humanitaria. Calificas a los venezolanos de exigirnos de calificarnos como mendigos porque estamos colaborando todos los venezolanos y los profesionales, cualquier condición que sea, de que esa ayuda humanitaria llegue a los hospitales de donde venga. Los pacientes contaron lo que viven diariamente para poder ser atendidos en un centro de salud. Y vengo con mi esposa, tengo más de 4 días para que la atiendan porque tiene pérdida de líquido, entonces necesito que la puedan atender, pues. ¿Qué les dicen? Que no hay insumos, me refieren para otros lugares y en las otras instituciones me dicen lo mismo, pues. Se he visto en personas que son compañeras de trabajo, amistades cercanas, entonces la refieren de un hospital a otro porque el mismo tema, no tenemos los insumos para el cuidado necesario para las embarazadas o para el bebé si se presenta una emergencia. Los médicos aseguraron que seguirán en las calles luchando para que los hospitales públicos de Venezuela sean dotados de insumos médicos. Es nuestro aporte, ustedes continúan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que no entrará ningún soldado a Venezuela para invalidar su gobierno. A su juicio, el país nunca antes había sido sometido a un periodo de amenazas y agresiones como las actuales. La guerra psicológica que hemos visto en los últimos días es anormal. Por redes sociales que ya nos invadieron, que están entrando por Cúcuta. Van a entrar por Cúcuta, ni van a entrar ni por 1000 Cúcuta. O es que el país no tiene quien lo defienda, digo yo. O es que no tenemos una fuerza armada con suficiente capacidad para defender a Venezuela. Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, nadie, se los aseguro. Ni un soldado invasor, venga de donde venga. Así se los aseguro. Desde un encuentro en la Cancillería venezolana con intelectuales nacionales y 160 invitados internacionales, el mandatario cuestionó las acciones de Juan Guaidó. Cuando nos juramenté, el 8 de marzo, cumpliendo todos los preceptos constitucionales, yo no me juramenté en una plaza pública por donde iba caminando, me juramenté ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Constitución, juré. Lo primero que hice como presidente encargado el 8 de marzo fue convocar a elecciones presidenciales en 30 días, como mandata la Constitución, a un presidente encargado, a un presidente interino. O sea que a este señorito lechuguino, autoproclamado, se le está yendo el tiempo y no convoca elecciones presidenciales. Pedro Sánchez. La Federación Venezolana de Maestros reiteró su rechazo a la actual tabla salarial por la que se rige el gremio.
La Secretaría de Contratación Colectiva, Griselda Sánchez, resaltó que los salarios que actualmente reciben los trabajadores no cubren las necesidades básicas de los docentes. Es una tabla que deja el sueldo de los trabajadores en el piso, deja a los trabajadores en la calle, no tenemos HCM, no tenemos seguro funerario y bueno, nosotros vamos a seguir exigiendo que se restablezca la tabla que se firmó. Por su parte, el secretario ejecutivo de FETRASalud, Pablo Zambrano, indicó que el mismo problema que sostienen los docentes se presenta en el sector salud y exhortó al gobierno nacional a tomar las acciones necesarias para atender dicha situación. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó a la Unión Europea de querer derrocar al gobierno de Nicolás Maduro al apoyar decisiones de Juan Guaidó. El primer mandatario turco cuestionó la postura de los países que integran la Unión Europea y sentenció que no es de carácter democrático derrocar a un presidente. Erdogan ratificó su respaldo a favor del Ejecutivo venezolano, posición que comparte con países como Rusia, China, Cuba y Bolivia. Este martes la Asamblea Nacional en sesión ordinaria va a tratar el proceso para el ingreso de ayuda humanitaria al país. Nuestro compañero Manuel Covela se encuentra en vivo desde el Palacio Federal Legislativo y nos tiene más detalles. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Así es, Milagros, saludos, un saludo también para todos. Efectivamente se está a la espera del inicio de la sesión ordinaria que está pautada para hoy aquí en la Asamblea Nacional, que tiene como uno de sus puntos en el orden del día el proceso de la ayuda humanitaria. Ya esta mañana hubo pronunciamientos en torno a este tema. Fue el presidente de la Comisión Especial para la Ayuda Humanitaria, el diputado Miguel Pizarro, quien adelantó algunos detalles logísticos sobre el proceso que va a emprenderse para que esa ayuda humanitaria ingrese al país. También mostró un informe sobre todo ese proceso que va a ser considerado en la plenaria. A continuación, parte de lo que dijo al respecto el diputado Miguel Pizarro. Y lo primero que queremos decir, y lo queremos decir con mucha firmeza, es que la ayuda humanitaria no es una limosna. La ayuda humanitaria no se trata de la dependencia, de cambiar la dependencia de unos por la dependencia de otros. La ayuda humanitaria es una necesidad urgente en nuestro país. Es una necesidad de cientos de miles de venezolanos que hoy no tienen acceso a medicinas, que hoy no tienen acceso a alimentos, que hoy no tienen las condiciones mínimas en el sistema hospitalario y en el sistema de salud para poder ser atendidos. Bien, Pizarro, en cuanto a lo que fue el desarrollo de los detalles logísticos, señaló que en este momento la ayuda humanitaria está en la fase de acopio y para esto se está destinando todo ese cargamento a Cúcuta. Desde allí, entonces, luego se va a pasar a lo que va a ser el proceso para el ingreso del país. Ese acopio que se está realizando en Cúcuta, Colombia, es la ayuda humanitaria que corresponde a los 20.000 millones de dólares que anunció Estados Unidos, y también hay contribuciones de empresas venezolanas y del gobierno colombiano. También aquí en la Asamblea Nacional el Juan Guaidó recibió a integrantes de la plataforma en defensa de la Constitución. Uno de sus voceros fue Héctor Navarro, quien le presentó a Juan Guaidó su propuesta para una solución al país. Veamos. Pero insistimos en que tiene que ser cualquier solución tiene que pasar por la consulta a través de un referéndum que está previsto en la Constitución para que siga teniendo o para que comience a tener vigencia de nuevo nuestra Constitución, que pase por un referéndum consultivo y que sea el pueblo venezolano el que decida qué es lo que quiere hacer. Bien, entonces eso fue parte de lo que dijo Héctor Navarro como su propuesta de ese grupo de plataforma en defensa de la Constitución, que propone un referéndum consultivo para que los venezolanos se pronuncien sobre la solución que más desean para el país. Nosotros vamos a estar entonces aquí muy pendientes en la Asamblea Nacional. En este momento ya se está acercando al hemiciclo el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, y entonces esto es indicativo de que ya va a empezar la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Todos los detalles lo tendrán ustedes en nuestra emisión estelar esta noche. Sigan por ahora con más de nuestra emisión meridiana.
Muchísimas gracias, Manuel. El Centro Carter fijó su posición con relación a la coyuntura política que atraviesa Venezuela. A través de un comunicado, el Centro Carter considera que actualmente la democracia venezolana se dirige hacia la reconciliación de divisiones políticas, lucha que ha traído la atención y la participación de la comunidad internacional, así como de la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas. En la misiva señala los esfuerzos del pueblo venezolano para resolver un conflicto político que ha afectado a la economía, generando una crisis humanitaria y el éxodo masivo de venezolanos. La Unión Europea abrirá una oficina humanitaria en Caracas para atender necesidades de los venezolanos afectados por la crisis socioeconómica y asignó 5 millones de euros adicionales para ayuda de emergencia. El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, informó que la ayuda para paliar la crisis venezolana asciende a 39 millones de euros desde 2018. La Unión Europea provee asistencia médica urgente, acceso a agua potable, educación, lugares de resguardo y alimentos a venezolanos. La distribución la harán agencias de Naciones Unidas y la próxima Oficina Europea de Ayuda Humanitaria, que funcionará en la sede de la Unión Europea en Caracas. Hasta ahora la ayuda se gestionaba desde Nicaragua o Colombia y se repartía a través de organismos internacionales o la ONU. En Ecuador, un acuerdo interministerial se establecieron excepciones en la presentación del pasado judicial de los venezolanos. Sin embargo, en el puente de Rumichaca hay cientos de migrantes a la espera. Los migrantes venezolanos continúan arribando al puente internacional de Rumichaca. La obligatoriedad del paso judicial sigue siendo el impedimento para que decenas de ellos puedan ingresar al país, a pesar de la decisión del gobierno de poner excepciones a esta exigencia de documento. De poner excepciones a la exigencia de ese documento. Me pidieron los antecedentes penales apostillados, ¿verdad? Y también cuando fui a hablar con el asesor jurídico me pidió una autentificación de mi cédula de identidad. Nos están pidiendo los antecedentes penales apostillados. ¿Cómo yo me regreso o cómo todos nos regresamos a Venezuela a tramitar esos papeles? Según los migrantes venezolanos, las excepciones anunciadas por el gobierno aún no están vigentes, pese a que desde la noche del viernes la Cancillería y el Ministerio del Interior decidieron que el pasado judicial no sea requerido a las personas que mantengan vínculos familiares hasta el 2º grado de consanguinidad o de afinidad con ecuatorianos que residan en el país. Tampoco a las personas con una visa de residencia en el Ecuador válida y vigente, y a quienes utilicen el territorio nacional como ruta de tránsito y acrediten poseer una visa o permiso migratorio del país de destino, y otros casos excepcionales. María González, ciudadana venezolana que intenta llegar al Perú, asegura que aunque existan estas modificaciones, el panorama para cientos de venezolanos no cambiará. Pero imagínate, si no nos dejan pasar por los antecedentes, mucho menos nos van a dejar pasar por la visa. Menos, ¿ves? Entonces nosotros lo que le pedimos de verdad al presidente, que de verdad se solidarice con nosotros los venezolanos y nos dejen pasar, porque por uno no podemos pagar todo. La mayoría de venezolanos que permanecen en este paso internacional únicamente poseen pasaporte o la carta andina y se encuentran a la espera de una alternativa porque su destino son países del sur y su aspiración es transitar de forma legal. En Francia, 10 personas murieron y 37 resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en un incendio registrado esta madrugada en un edificio de París que, según los primeros indicios, fue provocado por una mujer con problemas psiquiátricos tras una disputa entre vecinos. La sospechosa, de unos 40 años de edad, fue arrestada en una calle cercana al recinto pocos minutos de producirse la tragedia y cuando, en estado de embriaguez, trataba de encender papeleras y un vehículo estacionado al menos 250 metros. Bomberos trabajaron por 5 horas para controlar estas llamas que comenzaron en el 2º piso de un edificio en buen estado de la década de los 70, situado en una zona acomodada del oeste de la capital. El inmueble quedó devastado por el fuego que se propagó, generando alerta de derrumbe, por lo que 2 edificios aledaños fueron evacuados. Se conoció que 3 de las víctimas mortales saltaron por la ventana huyendo del incendio. 8 bomberos resultaron heridos, mientras rescataban a medio centenar de personas. Se trata del incendio más mortífero en París desde el provocado en agosto de 2006 en un edificio que causó 17 muertos, 14 de ellos niños, y cuyo autor aún no ha sido identificado.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump pronunciará este martes su segundo discurso anual sobre el Estado de la Unión, después del retraso ocasionado por el último cierre parcial del gobierno federal, el más largo de la historia del país, y en el que se tiene previsto hacer mención a la situación de Venezuela. Así lo indicó la Casa Blanca, sin ofrecer más detalles sobre este aspecto y destacando que el mandatario se dirigirá a la nación desde el Congreso con un tono unificador, bipartidista y optimista. El discurso, que tendrá una duración cercana a una hora, podría girar en torno al tema Eligiendo Grandeza, y se espera que el mandatario haga énfasis en 5 temas vinculados con economía y seguridad fronteriza, el gasto en infraestructura y sanidad y los esfuerzos militares y diplomáticos en el extranjero. Esta alocución se produce una semana después de la fecha programada originalmente para el 29 de enero, luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo aplazara hasta que el gobierno reabriera sus puertas. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Celebrando la tradición. China recibe por todo lo alto el nuevo año lunar. Los detalles en breve, ya venimos. Las pacientes Vilmar Esther Álvarez y Filomena de Álvarez, recluidas en el hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto, necesitan donantes de sangre y solución 0.9. Quienes puedan colaborar, favor contactar al teléfono 0424-548-7576. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Para el analista financiero José Ignacio Guarino, la economía de Venezuela podría verse aún más afectada luego de las sanciones económicas a la industria petrolera. Venezuela tiene un grave problema con su deuda, tanto Venezuela como PDVSA. Tienen una mora importante. No se han juntado las personas o los tenedores de bonos para activar las cláusulas de default. Eso no había pasado hasta el 15 de enero, que ya se dio la primera. Ahora la transacción de esos bonos de PDVSA y de Venezuela están sujetas a sanciones. Entonces, el escenario venezolano se complica cada día más por lo interno, el tema de no tomar las medidas. Pidió a los distintos sectores del país llegar a un acuerdo económico para poder implementar un programa financiero exitoso en Venezuela. Venezolano menos hiperinflación. Venezuela requiere de forma urgente una negociación en lo económico, una concertación en lo económico. ¿Entre quiénes? Entre todos los participantes en la economía. No se puede satanizar al empresario privado, primero que nada. Tienes que crear confianza y credibilidad que no existe en Venezuela, ni entre los que estamos en Venezuela tratando de trabajar, ni mucho menos en los que están fuera. Guarino instó a los actores políticos del país a buscar ayuda monetaria para superar la actual situación. El constituyente Ricardo Molina no descarta que se adelanten las elecciones parlamentarias. Aseguró que Juan Guaidó cuenta solamente con el respaldo del 20% de los países del mundo. De los gobiernos, donde algunos gobiernos, debemos decir, no son más del 20% de los países del mundo. Los medios de la derecha dicen el apoyo internacional al fulano este. No es el apoyo internacional, es el apoyo del 20% de los países. El 80% no. Molina reiteró su respaldo a Nicolás Maduro como presidente de la República. El presidente de la Cámara de Construcción, Germán Rodríguez, aseguró que en el estado Carabobo este sector está paralizado en un 95%. Randolfo Blanco nos tiene los detalles. Adelante. Tras presentar una caída de 28 trimestres consecutivos, el sector construcción está actualmente paralizado casi en su totalidad. Sin embargo, los empresarios están seguros de que este año el mercado tendrá un repunte positivo. Puede haber un repunte y una mejoría en el mercado inmobiliario, que como decía anteriormente, es el que nos va a marcar las pautas para vender nuestros productos. Más de 165.000 empleos se han perdido en el estado Carabobo con la paralización del sector construcción. Es la mano de obra calificada que hoy en día se está yendo del país precisamente porque no tienen capacidad de compra con lo que generan acá.
no tienen capacidad de consumo con lo que generan acá. Entonces ahí tenemos mano de obra calificada en la cual entran electricistas, albañiles, cabilleros, carpinteros, obreros. El presidente de la Cámara informó que actualmente es posible conseguir los materiales de construcción, pero a precios muy elevados, lo cual incrementaría significativamente los costos de producción. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El concejal por el municipio Libertador, Jesús Armas, indicó que más de 80% de los vecinos de Caracas no reciben con regularidad el servicio de agua potable. Aseguró que las zonas más afectadas son el Junquito y los Altos del Índice, con más de 6 meses sin recibir el vital líquido. Armas denunció que los caraqueños afectados reciben menos de 50 litros diarios y las cisternas que pagan les son cobradas en moneda extranjera. De las personas del municipio Libertador hoy no tienen acceso al agua de manera regular y, como te digo, hay casos muy graves. Esto varía desde personas que reciben agua a muy pocas horas al día. Y el tema de la accesibilidad, algunos vecinos reciben menos de 50 litros de agua diario, a veces no han recibido agua en todo un año. El concejal destacó la creación del Observatorio Ciudad que monitorea los reportes en cuanto al acceso del agua y su frecuencia. Habitantes de Valle de la Pascua, Estado Guárico, protestaron ante la falta de servicios públicos en la entidad. Eliezer Hernández nos tiene el reporte. Desde 8 puntos distintos de la conocida Princesa del Llano partieron para concentrarse en la avenida Rómulo Gallegos y exigir respuestas principalmente en materia de servicios públicos y producción. Agua, luz y todos los servicios básicos y principalmente nuestra parte productora agropecuaria. Valle de la Pascua es la cuna de la producción agropecuaria en el país y desde Guárico estamos relanzando todos estos programas. Desde Valle de la Pascua en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Juan Simosa, presidente del Frente Izquierda Revolucionaria Alberto Müller Rojas, rechazó la petición llegada de ayuda humanitaria por parte del gobierno de los Estados Unidos. Que si fuera una ayuda humanitaria consciente, de corazón, sin nada oculto, el gobierno venezolano la podría aceptar, pero toda ayuda humanitaria que el imperio norteamericano ha tratado de darle a una nación en conflicto con esa potencia han sido bajo engaño para infiltrar tropas o mercenarios que van a convertir esas naciones en un pueblo sin ley. Momento de hacer una nueva pausa. A regreso. Estreno triunfal. Campeón venezolano debuta con victoria en fiesta del béisbol caribeño. Los detalles al regreso. No se aparten, ya venimos. Larry Aponte necesita con urgencia risperidona de 3 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-988-9492. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, manifestó que él y la canciller de Alemania, Angela Merkel, confían en una solución estable, rápida y democrática a la crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela. Merkel, en una visita de 2 días a Japón, dijo que Alemania reconoce al líder opositor Juan Guaidó, en línea con lo que ya han dicho muchas naciones europeas, y declaró que deberían organizar nuevas elecciones lo antes posible. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Así es, el Papa Francisco partió este martes hacia Roma tras culminar la primera visita de un sumo pontífice a Emiratos Árabes Unidos, cuna del Islam, donde encabezó un multitudinario encuentro y agradeció a las autoridades locales por el recibimiento. Desde Abu Dhabi, el líder de la Iglesia Católica participó en un diálogo interreligioso y celebró una misa ante 170.000 feligreses cristianos a los que pidió que sus comunidades sean oasis de paz en la península arábiga. Durante su viaje de 2 días, el Papa Francisco también fue protagonista de un momento que se ha hecho viral. Se trata de un beso con el imán de Egipto, Sheikh Ahmed Al-Tayeb, que ha sido considerado un gesto de cercanía entre ambas religiones y un sello de pacto sobre la lucha contra el terrorismo.
En Brasil fue aplazada para la próxima semana el alta médica del presidente Jair Bolsonaro tras regresar a una unidad de cuidados luego de ser sometido a un tratamiento con antibióticos. El mandatario presentó un aumento de temperatura y una alteración en algunos de los análisis clínicos que indicaron un aumento de leucocitos. El mandatario está siendo medicado para un eventual proceso infeccioso, por lo que permanecerá hospitalizado por otros 7 días. Seguimos en Brasil, donde la Corte Suprema decidió enviar a primera instancia la denuncia presentada por la Fiscalía contra el expresidente Michel Temer por su presunta participación en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos. Con la decisión, Temer será investigado por la Justicia Federal de Brasilia por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. En Inglaterra, 4 niños murieron tras un incendio registrado esta madrugada en su vivienda en la ciudad de Stamford, al norte del país. En la propiedad se encontraban también 2 adultos y otro niño, quienes lograron escapar y permanecer hospitalizados. Autoridades investigan las causas del siniestro, aunque vecinos aseguraron haber escuchado una explosión que les despertó. En Perú, una avioneta de la Fuerza Aérea sorprendió a varios transeúntes tras aterrizar de emergencia sobre un vehículo y una moto en plena calle de la ciudad de Lima. Según autoridades, los 2 tripulantes resultaron heridos, aunque se encuentran estables. El incidente, del que se desconocen las causas, también dejó algunos daños materiales. En Irán, el gobierno rechazó las críticas de la Unión Europea a sus misiles balísticos y a su política exterior y llamó al bloque comunitario a mantener una interacción constructiva basada en el respeto mutuo. En un comunicado, la Cancillería iraní calificó de infundadas las acusaciones de Europa sobre la presunta implicación de Teherán en varias tramas terroristas contra opositores iraníes en territorio europeo. En Suecia, la policía dio por recuperado un conjunto de valiosas joyas reales del siglo XVII que habrían sido robadas el verano pasado de la Catedral de Strängnäs. Según un diario local, el conjunto, compuesto por 2 coronas históricas del rey Carlos IX y la reina Cristina, una esfera y una cruz, habría aparecido en un cubo de basura. Otro robo de similares características ocurrió hace 6 años en Basteras, de donde fueron sustraídas una corona y un centro del atuendo funerario del rey Johann III. En Rusia, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, anunció que su país desarrollará en menos de 2 años las variantes terrestres del misil de crucero Kalibr y del misil hipersónico de alcance medio. Esta medida surge como respuesta de Moscú a la decisión de Washington de abandonar el primer tratado de desarme nuclear de la Guerra Fría. En España, el expresidente de Cataluña, Artur Mas, estará inhabilitado para ejercer cargos públicos efectivos hasta el 23 de febrero de 2020 tras ser condenado por organizar una consulta ilegal sobre la independencia de esa comunidad autónoma el 9 de noviembre de 2014. El Tribunal Superior de Justicia catalán habría condenado a Mas por desobediencia al entender que pervirtió los principios de la democracia cuando mantuvo el referéndum, pese a que habría sido suspendido por el Tribunal Constitucional español. En Nepal, un estudio advirtió que si el calentamiento global no se detiene, 3/4 partes de los glaciales del Himalaya se derretirán dentro de los próximos 100 años, poniendo en riesgo la supervivencia de cientos de millones de personas y a los picos más altos del mundo. El informe, desarrollado por 350 investigadores y 185 organizaciones, alerta que las temperaturas de las montañas podrían subir 5 grados centígrados y que la contaminación atmosférica amplifica los efectos de los gases de efecto invernadero. Y cerramos en China, donde millones de personas dieron la bienvenida este martes al Año Nuevo Lunar, con numerosos festejos para celebrar la llegada del Año del Cerdo, 12º símbolo del horóscopo, que sustituye al del perro, Endrina. En plena madrugada, personas se acercaron a varios templos para acompañar ofrendas y oraciones, componiendo una de las ceremonias religiosas más icónicas. Además, estas celebraciones se caracterizan por coloridos eventos, acrobacias, música, festivales de linternas y la quema de incienso. En breve,
Regresa la acción y la adrenalina. Sale a la luz el primer spin-off de Rápido y Furioso. Los detalles se los contamos con Karielis Cuadros. Our target's name is Brixton. He's a ghost. We're gonna need the best trackers in the... I'm what you call an ice-cold can of whoop-ass. El paciente Leonardo Izaguirre necesita urgentemente Hidrea. Si desea colaborar, favor comunicarse a los números 0412-368-0763 y al 0412-383-6791. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos los deportes con la Serie del Caribe porque Cardenales de Lara de Venezuela se estrenó en la presente edición del torneo con victoria 5 carreras por 1 sobre Charros de Jalisco de México. Nos vamos al estadio Rod Caru de Ciudad de Panamá, donde Luis Jiménez puso al frente a los crepusculares en el cuarto episodio con un imparable productor de una rayita al centro. En el mismo inning, Juniel Querecuto remolcó una más con elevado de sacrificio al centro, con el que anotó Rangel Ravelo. En el sexto, con la pizarra 3 carreras por 1, Carlos Rivero puso cifras definitivas con un jonrón de 2 anotaciones por la izquierda. El campeón venezolano jugará hoy ante Leñadores de las Tunas de Cuba. Pasamos al fútbol porque la Vinotinto Sub-20 sufrió un duro revés este lunes tras caer ante Argentina 3-0. Venezuela colapsó en 24 minutos con triplete de Adolfo Gaich al minuto 59, 65 y 83. Gracias a los resultados, la Vinotinto sigue en cuarto lugar en zona de clasificación mundialista con 3 puntos de ventaja sobre Brasil y Colombia, últimos de la tabla. Josías Castro nos trae el siguiente reporte desde Rancagua. Dura derrota de la Vinotinto ante Argentina. Rafael Dudamel fue bastante crítico en la rueda de prensa. Venezuela pasó del primer lugar al cuarto lugar, aún en zona de clasificación. Escuchamos palabras del director técnico de la selección nacional. Se te hace imposible imaginar que todo pueda suceder tan mal y no le encuentras explicación. Entonces, creo que lo mejor que puedo hacer en este momento es no detenerme en lo que sucedió hoy. Primero, porque ya no tiene solución. Segundo, porque tenemos 4 puntos. El próximo juego de la Vinotinto es ante Colombia en la jornada número 4. Le reportó de Rancagua Josías Castro para su noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con detalles del tradicional almuerzo de los nominados a los premios Oscar. Como es costumbre para la Academia, este lunes se llevó a cabo el almuerzo previo a los premios en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California. Fue un momento muy especial para los invitados de esta edición, en particular para las estrellas del momento Lady Gaga y Bradley Cooper. La cantante y actriz, que está nominada a Mejor Actriz y Mejor Canción Original por la película A Star is Born, deslumbró con el estilismo que la convirtió en la mejor vestida. Ella lució un traje de novia que recordaba el estilo de la época dorada de Hollywood, gracias a los botones que iban desde el cuello hasta el abdomen, y las mangas abullonadas que daban un toque romántico al look. Bradley, quien está nominado en 3 categorías, apareció impecable con un traje de pantalón gris oscuro con chaleco y camisa blanca desabrochada para dar un toque más informal al estilismo. Sin duda un abreboca de lo que será la noche más importante del cine. Seguimos con Demi Lovato. La cantante vuelve a causar polémica en las redes sociales y esta vez por unos comentarios sobre un rapero. La cantante tuvo que eliminar su cuenta en Twitter por una publicación que hizo durante el Super Bowl. Demi recibió fuertes críticas tras compartir un meme que aparentemente se burlaba del arresto del rapero 21 Savage, quien podría ser deportado a Reino Unido por expirar la vigencia de su visa. Ella escribió: hasta ahora los memes de 21 Savage han sido mi parte favorita del Super Bowl, y de inmediato fue inundada con críticas de los usuarios e incluso del rapero Offset. La estrella intentó defenderse y aclarar la situación, pero al ver que los comentarios no paraban, cerró su perfil. Oh no,
Ahora veamos a Maluma visitando a los niños con cáncer al sur de Florida. Tuve la oportunidad de visitar. El colombiano publicó en su cuenta de Instagram un video con varios momentos de la visita que realizó a un hospital de niños con cáncer al sur de Florida. Maluma escribió que era imposible ponerse en los zapatos de estos chiquitos, pero por esa sonrisa se hace cualquier cosa. Él agradeció a los pequeños por enseñarles tanto. En las imágenes vemos cómo el cantante le permitió que cortaran su cabello como un juego divertido y algo simbólico para ellos. Aseguró que la próxima no buscará una peluquería, pues volvería una y mil veces con ellos. Dios los bendiga, muchachos. Y sigan para adelante. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros. Los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis. Al regreso en Entrevista Venevisión, Andrina estará conversando con Jesús Faría, constituyente integrante de la Dirección Nacional del PSUV. Ya venimos, ya está aquí en el estudio con nosotros. Freddy Farfán necesita urgentemente línea arteriovenosa para hemodiálisis. Si desea colaborar, favor comunicarse al teléfono 0416-609-9200 o 0426-218-6796. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, el Jesús Faría, constituyente e integrante de la Dirección Nacional del PSUV. Gracias por acompañarnos. Más interesante que escuchar las opiniones de los distintos actores políticos en un momento como el de hoy, es muy pertinente tener análisis y sobre todo comprender la dimensión de lo que está sucediendo en Venezuela. El tema de la ayuda humanitaria, sin duda alguna, es el protagonista de las noticias nacionales e internacionales. Tenemos que 5 naciones han dado aportes importantes para lo que consideran una crisis humanitaria sin precedente en Venezuela y que estaría afectando no solamente a la región y al mundo. Acerca de este debate, de aceptar o no la ayuda humanitaria, debe haber un reconocimiento de la situación que existe entre los venezolanos en cuanto a la deficiencia de medicamentos, deficiencia de alimentos. Hay muchos venezolanos que tienen la esperanza puesta en la recepción de esta ayuda humanitaria. Y en este debate es muy importante saber qué es lo que está evaluando el PSUV para no aceptar esta ayuda. Mira, tenemos que hablarle con la verdad a la población. Y en este tipo de confrontaciones siempre hay una batalla entre la verdad y la mentira. ¿Qué es una crisis humanitaria? Es una situación de convulsión, de hambruna generalizada, de crisis que no se puede controlar desde el punto de vista social. Es evidente que nosotros tenemos problemas de abastecimiento, de encarecimiento de los bienes de primera necesidad. Eso existe en el país, pero nosotros estamos muy lejos de encontrarnos en una situación de crisis humanitaria. Estas ayudas que organiza, en este caso, el gobierno de Washington, siempre tienen que estar avaladas por un organismo multilateral, como la ONU, y tiene que estar aceptado por el gobierno receptor. ¿Qué ocurre cuando los Estados Unidos desarrolla ese tipo, vamos a ponerlo entre comillas porque se corresponde, de ayudas humanitarias? Se presenta una situación de intervención militar con propósitos inconfesables. Revisemos las ayudas humanitarias que han recibido países en el mundo entero en el reciente pasado. ¿Y cuáles han sido sus consecuencias? Han sido verdaderas desgracias. Las consecuencias de esas ayudas humanitarias han sido verdaderamente crisis terribles para esas naciones. Faría, para usted recibir la ayuda humanitaria implica dar un paso más hacia una intervención militar, según lo que usted está diciendo. Es que es así. Ellos están buscando un corredor humanitario para penetrar con tropas extranjeras y de esa manera consumar o concretar lo que ya vienen amenazando o con lo que ya vienen amenazando. Lo ha dicho Donald Trump con el mayor desparpajo, con el mayor cinismo y con el mayor descaro. Estamos contemplando la invasión militar a Venezuela. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Cómo pueden amenazar a un país en el pleno siglo XXI, violentando todas las normas y todas las leyes y violentando la soberanía del país? Eso es absolutamente inaceptable para nuestro país,
para nuestro pueblo y para la comunidad internacional. Y otra cosa, ellos hablan de ayuda humanitaria y han dado cifras fabulosas, fantásticas. Pompeo dijo que tenía 20 millones. 20 millones no alcanza ni para una sexta parte de todas las cajas CLAP que reparte el Estado venezolano en un solo mes. Farid, para finalizar la idea. Pero no solamente dicen eso, sino que nos bloquean, nos incautan más de 20.000 millones de dólares. Es un cinismo que no tiene absolutamente ningún tipo de limitación. Ellos quieren ayudar al pueblo venezolano, no le impongan embargos, no le impongan restricciones, no le impongan sanciones, todas ellas ilegales y todas ellas infames, precisamente para apuntar en contra de la situación del pueblo venezolano, al cual quieren doblegar para hacerle daño a un gobierno, pero le están haciendo daño es al pueblo venezolano. Y lo más grave, con esto concluyo la idea, lo más grave, hay fuerzas venezolanas, políticas y económicas, que son peones de esa política. Y eso lo tiene que condenar, no las instancias jurisdiccionales del país, lo tiene que condenar el pueblo venezolano. Yo le pregunto a la gente común y corriente, si ellos piensan que los Estados Unidos, que no han resuelto ningún problema en el mundo, donde han intervenido con bombas y con cañoneras, si ellos están en capacidad o estarían en capacidad y en el interés de resolver un solo de los problemas que tenemos nosotros en este momento. Y también le preguntaría a los dirigentes de la oposición que deberían tener un mínimo de arraigo en el ámbito de la defensa de la nación, si ellos estarían dispuestos a condenar, no a decir que no, eso no va a suceder, sino a condenar categóricamente la posición de agresión, la posición guerrerista de este psicópata que está en la Casa Blanca y quiere atacar por la obsesión que tiene contra el pueblo venezolano y el odio que le tiene a la revolución bolivariana. Con el tema de la ayuda humanitaria, hay 5 países que han aprobado recursos. Alemania 5.7 millones, Suecia 7.2 millones, Canadá 40 millones, la Unión Europea 5 millones, Estados Unidos 20 millones. Perdón, no son 5 países. Estoy mencionando también a la Unión Europea, que como ente está haciendo un donativo en representación a todos los países que agremian. Cuando revisamos antecedentes de lo que ha sucedido en Venezuela cuando se trata de ayuda humanitaria, estuve revisando que hay un antecedente en 1999, cuando fue la tragedia de Vargas. El Estado rechazó la ayuda humanitaria, pero era un contexto social distinto. En un contexto social como el de hoy, para muchos lo que está sucediendo en Venezuela es una olla de presión que en cualquier momento pudiera estallar debido a la falta de alimentos y medicinas. ¿Qué les hace tener esa fortaleza para pensar que no es necesaria recibir esa ayuda? Andrina, estamos hablando de una limosna, de una migaja, te lo repito. Ese monto que tú acabas de leer, aunado al otro, y hablaba de los Estados Unidos, no alcanza ni para el 30% de las cajas CLAP, solo de las cajas CLAP, que reparte el Estado en un solo mes. El Banco de Londres nos tiene a nosotros secuestrados 1.2 millardos, no millones, millardos de dólares. ¿Por qué no nos los da el oro? Euroclía tiene represado allá casi 1.7 millardos. ¿Por qué no nos los dan? Ay, eso era para comprar la medicina. Nosotros no necesitamos ayuda de absolutamente nadie. El gobierno de Donald Trump, de la manera más infame y abusiva, incautó Citgo, se robó las cuentas de Citgo, los activos de Citgo, y nos va a hacer daño. Ellos mismos lo calcularon desde el punto de vista del comercio petrolero que tenemos nosotros con Estados Unidos. ¿Tú sabes cuánto? 11.000 millones de dólares. Ahí nada más. Hay que hacer 25.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares. Tú vas a comparar eso con esto. Ellos quieren hacernos a nosotros algún favor, alguna ayuda, prestarnos una ayuda. Libérenos a nosotros de esas amarras, de esas sanciones que son además ilegales. Eso es una tremenda hipocresía. Todos esos países están detrás de un golpe de Estado. Aquí hubo un señor que sin nadie haberlo elegido se autoproclamó presidente. Un peón, pues, un guiñapo del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, yo soy presidente y a partir de este momento comienzo a gobernar. No tiene absolutamente ningún poder, salvo el que le dan esos países. Y esos mismos países, para completar el plan, que no pudieron concretar porque no hubo un pronunciamiento militar a favor del golpe, porque no hubo un calentamiento de la calle, sino todo lo contrario, la gente del chavismo salió a la calle con manifestaciones gigantescas, porque no hubo
un doblegamiento del gobierno ante esa situación, porque no hubo, entonces ahora quieren presionar desde afuera. Y, te lo repito, esto es sumamente grave, el tema de la invasión militar. ¿Qué derecho les da a ellos a intervenir en nuestro asunto interno? O sea, aquí hay un problema. Nosotros tenemos que resolver. Nosotros no le estamos diciendo a los alemanes, mira, que aquí el neofascismo está creciendo de una manera exasperada y eso es culpa de Angela Merkel. No le estamos diciendo eso, arreglen ellos eso. Y a los del Brexit, a los de Gran Bretaña, no le estamos diciendo, mira, ustedes cometieron un error terrible con lo del Brexit y van a generar una situación de caos si lo llegan a aprobar. Eso lo tienen que arreglar son ellos. Y los Estados Unidos tienen que ver cómo salen de ese psicópata. Nosotros no vamos a meter en eso. Pero a nosotros nos tienen que permitir que resolvamos nuestros problemas. Y en esto, la paz es absolutamente fundamental. Yo escuché un audio de un acto de la gente de la oposición. Este señor, que es un energúmeno, verdaderamente, yo no sé, hasta un cierto retraso debe tener, le preguntó a su gente que estaba ahí reunida, bueno, ¿ustedes tienen miedo de una guerra civil? No, claro, no han visto las bombas, pero una guerra civil sería un verdadero desastre para el país. Ahora, las fuerzas de la paz, no las del chavismo, las que quieren resguardar la paz y la convivencia pacífica, tienen que unirse. ¿En función de un proyecto político que es la revolución bolivariana? No. En función de la defensa de los intereses de la nación que va mucho más allá de un proyecto Faría, en un político. contexto político como el de hoy, ¿cómo se arma una estructura financiera para que el país siga andando? Porque es inminente el bloqueo internacional de distintas naciones que de alguna manera desconocen la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. ¿Cómo se arma esa estructura financiera o está el chavismo y el gobierno al borde de ser extinguido? Te agradezco esa pregunta. En realidad no es inminente. Ya está. Un bloqueo financiero, comercial, económico. No tenemos bancos para realizar los pagos, etc. Ahora, nosotros tenemos que desarrollar una industria petrolera que esté en capacidad de generar las divisas. Cualquier país podría recurrir a los mercados internacionales, cualquiera. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el país que más se endeuda en el planeta lo impide, lo prohíbe. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar una verdadera crisis humanitaria y después la intervención. Y ese incremento de la producción petrolera la vamos a desarrollar con actores internacionales que no nos han dado la espalda. Se ha dicho, no, Venezuela está aislada internacionalmente. Además de los grupos, de este grupo del cartel de Lima, como lo hemos denominado nosotros, y los países de la Unión Europea, no todos, que se han unido a ese coro de confrontación y de injerencia e intervencionismo en nuestros asuntos internos, el resto del planeta aboga por el diálogo y reconoce al gobierno electo del presidente Nicolás Maduro. Ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Turquía, ahí está Irán, ahí está la India, ahí hay grandes potencias. Con ello vamos a trabajar. Con el sector privado, nosotros también vamos a trabajar para recuperar la producción. Faría, y tenemos... En cuanto a lo local, se ha hablado mucho de la posibilidad de dolarizar, porque es inminente una dolarización implícita que existe hoy en nuestro país cuando muchos productos y servicios tú te diriges a comprarlos y ya los están cobrando en dólares. ¿Existe la posibilidad de dolarizar la economía? Y la segunda pregunta es, ¿cómo justificar que el dólar oficial esté sobre el dólar paralelo? No, la dolarización está descartada en nuestro país. Primero, porque no hay suficientes dólares, es una cuestión absolutamente elemental para ponerlas en circulación en la economía. Y en segundo lugar, porque si dolarizamos la economía, estamos haciendo precisamente, nos estaríamos convirtiendo en un apéndice económico de los Estados Unidos. Serían ellos los que determinaran la tasa de cambio, la política monetaria, la política financiera, fiscales, todo. Eso está descartado para nosotros. Que hay unas manifestaciones en las cuales el dólar juega un papel muy importante en el comercio nacional, eso los hay, producto de la hiperinflación. Ahora, pero en la práctica está dolarizada la economía de Venezuela. Hay manifestaciones claras de que muchas transacciones se están haciendo con dólar y eso no lo podemos nosotros erradicar de una manera mágica. Esta era una economía que estaba determinada por el precio del dólar, solo que la moneda nacional fungía como el medio, el instrumento de pago. Como esta moneda se ha devaluado como producto de la inflación, entonces el dólar comienza a operar directamente. Y eso es un gran daño para nosotros, porque nosotros estamos bloqueados y sancionados con todas las operaciones que ocurren con dólar. Y para finalizar con la idea, tú me preguntabas por qué nosotros utilizamos ahora una tasa de cambio superior a la que existe en el mercado, en los mercados paralelos altamente especulativos, precisamente como parte de una estrategia para estabilizar
el tema cambiario para ponerle un techo a la presión alcista de los precios que se mueve por la especulación, especialmente por la especulación cambiaria. Nos han criticado, no está por encima del dólar criminal. No tenemos otra opción. Ese es un costo que tenemos que asumir, pero veamos cuáles son los resultados. Hemos tenido un proceso en el cual el dólar paralelo ha bajado, le hemos puesto un techo a esa variable y con esa variable estabilizada, la variable cambiaria, le vamos a quitar no solamente el monopolio de la fijación de la tasa de cambio a los especuladores y con ello también el combustible que se le inyecta a la hiperinflación en Venezuela, sino también vamos a tener la posibilidad de luchar contra la inflación y abastecer con divisa a la economía, que lo necesitamos. ¿Tú sabes por qué las sanciones de los Estados Unidos están dirigidas en contra de PDVSA y en contra de la capacidad de financiamiento externo que tenemos nosotros? Porque saben que es el punto más débil que tiene la coyuntura económica y el propósito de ellos es doblegar a la economía, implosionar a la economía. Nosotros no lo vamos a permitir. Faría, para finalizar, el exministro Navarro hablaba recientemente en una reunión que sostuvo con representantes de la oposición venezolana y de la Asamblea acerca de plantear un referéndum revocatorio. Le hago varias preguntas en concreto. ¿Reconoce el Ejecutivo Nacional que existe descontento de gran parte de la población de Venezuela? ¿Sí o no? Nosotros lo único que reconocemos es la Constitución. Todo lo que esté en la Constitución lo vamos a desarrollar. El diálogo que estamos pidiendo es en función de eso. Yo les pregunto algo. Si creen que son el 90% y que nosotros estamos vencidos desde el punto de vista del apoyo popular, ¿por qué no han asistido a muchas elecciones clave? Yo te voy a dar la respuesta. Porque saben que no pueden derrotar a la revolución bolivariana y tratando de deslegitimar a nuestro gobierno y al proceso democrático venezolano, piensan enterrar al gobierno y a la democracia en Venezuela. La única legitimidad, al contrario del chavismo, tenemos votos ahí que nos respaldan, la única legitimidad que tienen los usurpadores del poder en este país es el apoyo descarado que le da el gobierno de los Estados Unidos. Un títere, pues, un monigote. El que está dirigiendo la oposición en Venezuela es un monigote de la política imperial. Eso es sumamente grave. Y eso no solamente lo desacredita como político, sino que le quita absolutamente cualquier posibilidad de ponerse al frente del país. No va a aceptar Venezuela que sea un poder imperial, un poder extranjero, el que dirija este Faría, país. No está descartado. Se nos agotó el tiempo. No brevemente, ¿cuáles son los escenarios para los próximos días? ¿Qué se espera? Nosotros vamos a seguir consolidando las fuerzas de la revolución y del pueblo y de la democracia. La paz, con la unión cívico-militar, con nuestro pueblo en la calle, con ejercicios militares que garanticen la paz y la soberanía. Son procesos de manifestación de fuerza que disuaden cualquier aventura y cualquier loquetera que se le pueda ocurrir, no solamente a los que dirigen desde afuera todos estos actos, sino también a los actores acá. Y en lo económico tenemos la enorme obligación de elevar al máximo la eficiencia de la gestión pública. Y un último comentario, eso lo vamos a hacer, entre otras cosas, con una lucha abierta, cruda, una confrontación directa en contra del burocratismo y en contra de las corruptelas. Ahí es donde está la esencia de nuestra acción para poder superar esta coyuntura. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Jesús Faría, constituyente e integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Andrina. Amigos, así ponemos punto final a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4. Reportan, ustedes deciden. Buenas tardes para todos.